Voy a pasar a explicar qué son las economías de escala. Este concepto, que viene del campo de la economía, es fundamental para entender ventajas competitivas derivadas de la escala, sobre todo la ventaja en costes derivada por escala en producción y la ventaja en costes derivada de la escala en distribución. Para ello hay que entender qué es cómo funcionan exactamente las economías de escala, ya que son la base, ya que son el porqué hay algunas empresas que obtienen ventajas competitivas de este tipo. Las economías de escala se producen cuando, a medida que aumenta el número de unidades producidas, disminuye el coste unitario. Esto sería la definición académica en economía. El coste unitario es el coste que tiene la empresa para fabricar cada producto. Cuanto más se acerque una fábrica, aquí ponemos el ejemplo de la fábrica porque es el ejemplo más ilustrativo para que puedas entender otros tipos de economías de escala. Cuanto más se acerque una fábrica al nivel óptimo de producción, menos coste tendrá cada producto fabricado en ella. Pasamos ya a la práctica de esto y nos vamos aquí. Empezamos por la definición. Cuando se producen las economías de escala, cuando a medida que aumenta el número de unidades producidas. Aquí en el eje X tenemos el número de unidades producidas, es el nivel de producción. Haceros a la idea, poneros en la cabeza que esto es una fábrica que fabrica lo que sea, zapatos, lo que queráis. Aquí tenemos el nivel de producción, que es el número de unidades producidas. En otros tipos de escala, pues podría ser el número de unidades vendidas. Ahora nos centraremos en el número de unidades producidas. Aquí tenemos una fábrica que produce 1000 unidades de zapatillas, 2000 unidades, 3000 unidades, 4000, 5000, lo que sea. Muy bien. La definición de economías de escala nos dice que conforme aumenta este número de unidades, conforme la fábrica, aquí centraros solamente que tenemos una fábrica de deportivas, conforme puedes producir más unidades, disminuye el coste unitario, que es el coste que nos costaría el fabricar cada par de zapatillas. Por lo tanto, la función que veréis en términos matemáticos, se podría decir, más o menos será de este modo. Si, por ejemplo, una fábrica, aquí, imaginaros que de 1000 a 2000 va aquí, pues aquí imaginaros que estemos en 500. Si tenemos una fábrica que produce 500 pares de zapatillas al día, o en el plazo de tiempo que queráis, al año, ponerlo como queráis, no hay ningún problema. Lo importante es entender la teoría. 500 unidades al día, ¿qué ocurriría? Pues que más o menos, si la fábrica te está produciendo 500 unidades al día, pues te podría costar cada deportiva hacerla 15 euros por cada unidad. Pero ¿qué pasa? Que si la fábrica produce más, que le están demandando muchas más deportivas y pasa a hacer una producción de 1000 deportivas al día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurrirá es que si está produciendo 1000 deportivas al día, pues ya le bajará el coste unitario, le bajará a 10 euros unidad. Esto se produce sobre todo en las fábricas. ¿Por qué? Porque tienen unos niveles de producción. Si al final tienen menos demanda y tienen que tener la fábrica a mitad nivel de producción, pues ahí hay toda una serie de costes fijos, hay una serie de trabajadores trabajando, hay un mantenimiento de todas esas máquinas que tienen para producir las zapatillas y es como que está todo más parado, pero hay costes fijos muy altos, los trabajadores siguen cobrando, etcétera. Por lo tanto, lo que hará es que estarán pues más con los brazos cruzados, para entendernos. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que a más zapatillas baja el coste unitario, pero baja hasta el infinito, no baja hasta el infinito en una fábrica, en el ejemplo de una fábrica, no baja al infinito. ¿Por qué? Porque hay un nivel que se podría considerar el nivel óptimo de producción. Cuanto más se acerque una fábrica al nivel óptimo de producción, en este caso, en esta fábrica serían 2000 unidades al día, menos coste tendrá cada producto fabricado en ella. Si ya nos acercamos al tope, sería ya todos los trabajadores ir a toda pastilla y todo el proceso ahí, todo lo rápido que se pueda, el máximo que darían abasto en función de los trabajadores, las máquinas, todo lo que tengan para poder fabricar esas zapatillas. En este caso he puesto un ejemplo de zapatillas, pero bueno, las zapatillas, pero serviría igual, habría muchos trabajadores cosiéndolas, serviría igual. Siempre sirve para los temas de fabricación.
Podéis poner el ejemplo que queráis de las economías de escala cuando este ejemplo os sirve para escala en fabricación. La fábrica tendría un tope de límite de gente cosiendo las zapatillas o como lo hicieran, o parte con las máquinas, etcétera. Pero sirve para cualquier proceso productivo, tenerlo en cuenta, la teoría de estas economías de escala. Cuanto más se acerca el nivel de producción, menos coste tendrá cada producto fabricado en ella. Aquí ya llegaríamos al tope, es que ya está todo lleno. Está todo lleno, la gente está ya a tope, trabajando todos a toda pastilla y ya no dan abasto. Aquí es cuando ya bajaría a 5 euros unidad a cada trabajador que le estás pagando las 8 horas. Es que está todo, no está ni un minuto con los brazos cruzados, está ya todo el rato, por decirlo así. Y llegaríamos al nivel óptimo de producción y así funcionaría. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en la práctica es lo siguiente. Que existen también las economías de desescala, porque a lo mejor la empresa puede seguir teniendo más pedidos y no le interesa abrir una nueva fábrica. ¿Por qué? Porque a lo mejor solo es unos pedidos temporales y no sabe si vendrá una crisis económica o lo que sea y no le interesa abrir una segunda fábrica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las fábricas pues tienen como unas zonas límites que pueden seguir fabricando más. La fábrica pues puedes meter más gente, puedes traer nuevas máquinas y que estén más apelotonadas, puedes traer más gente, pero empezarán a molestarse. Esto hará que tú puedes seguir fabricando más de 2.000 zapatillas hasta un cierto, aquí también tendrás hasta un cierto límite, pero podrás seguir fabricando un poco más, pero podrás fabricar más de 2.000 unidades diarias, trayendo más gente, trayendo más máquinas, intentando meter unas cosas encima de las otras, haceros a la idea, molestándose. Pero ¿qué es lo que ocurrirá? Lo que ocurrirá es que sí, tú fabricarás más zapatillas, pero el coste unitario empezará a subir, porque empezarán a molestarse todos. Para entendernos. Entonces el coste ya no serán 5 euros unidad, empezará a subir a partir del nivel óptimo de producción. Y esto es lo que se llama economías de desescala o deseconomías de escala. Podéis encontrarlo con cualquiera de los dos nombres. El nombre con el que más se suele encontrar en economía es, igual que esto era economías de escala, esto es deseconomías de escala. Pero economías de desescala también lo he visto en alguna parte. Lo pongo en las dos formas. Bien, aquí que esta situación de economías de deseconomías de escala, ¿qué ocurre? Que ocurre está aumentando el coste unitario, ya no baja el coste unitario, no es lo que queremos que baje el coste unitario, aquí ya empieza a aumentar el coste unitario y ocurre cuando aumenta la cantidad producida. Sigues aumentando la cantidad producida, pues te seguirá aumentando el coste unitario porque todos empiezan a molestar con todos y ya no... has pasado ya de dar abasto, pero las fábricas tienen pues hasta un límite normalmente que pueden seguir haciendo esto, pero se llama economías de desescala, que teóricamente lo más rentable sería abrir una nueva fábrica, pero en la práctica muchas veces no ocurre porque es una empresa pequeña que tiene 2 fábricas, no va a abrir una tercera si llega una crisis y aunque ahora le estén pidiendo más. No le va a salir rentable, entonces la fuerzan, etcétera, y les aumenta el coste unitario. En cambio, una empresa que fuera más grande, que tuviera 100 fábricas, pues si está llegando a los límites, abre una nueva más, 101, que para ellos es una inversión pequeñita y todo el rato está en el coste unitario menor posible. Y esto hará que su beneficio sea mayor. Si te cuesta menos producir cada cosa, aunque tú lo vendas igual precio que la competencia, vas a obtener un margen de beneficio mayor. Bien, las economías de desescala ocurre porque llega un momento en el que el aumento de la producción supone la aparición de una serie de problemas y gastos para controlar y coordinar esa mayor producción. Las máquinas no dan abasto, empleados, máquinas, infraestructura empiezan a molestarse, también aumentan los costes fijos de administración a ver cómo organizan toda esta historia, más pedidos, etcétera. Y esto es lo que hay que aprender de las economías de escala y de economías de escala. Después hay otro concepto que es las limitaciones en la reducción del coste unitario. Esto hay que comprenderlo como inversores. Por lo tanto, lo explico. ¿Qué ocurre? Que hay casos en los que la reducción del coste unitario es casi ilimitada. No ocurre como aquí,
en las deseconomías de escala, que el coste unitario, cuando la fábrica ya llega al tope, pues ya empieza a subirte el coste unitario. Hay casos de empresas en las que la reducción del coste unitario es casi limitada, que le ocurre, por ejemplo, en el software, en las empresas de teléfono, el software, pues ya tienen todo el software montado y eso, y si se dan más de alta más clientes a pagar por ese software, pues realmente con la misma infraestructura ya está. Será difícil que lleguen al límite de que explote, que el software no dé abasto. Se supone que podrán contratar más servidores, etcétera. Y en la empresa de telefonía, por ejemplo, ya tienen la estructura para dar wifi, para dar internet a los móviles o darles cobertura. Entonces ya tienen las torres de telefonía ya montadas. Entonces, ¿qué pasa? Que si se dan de alta más gente, o sea, producen más, ya no serían unidades producidas, serían unidades vendidas, o sea, se dan de alta más clientes a chupar de esa cobertura, por decirlo así, pero no aumenta el coste unitario. Entonces, cuando nosotros como inversores analizamos un modelo de negocio con una ventaja en costes, es preferible en los que la reducción del coste unitario no se da de esta forma, sino que llega aquí y simplemente ya no baja tan rápido, baja un poquito más lento hasta, pero ¿entendéis? Entonces siempre será preferible en negocios en las que la reducción, la economía de escala será más fuerte de cara a la inversión cuando la reducción del coste unitario sea casi limitada, ¿verdad? No podrán haber 1000 teléfonos conectados con las mismas antenas de telefonía, porque habrá que hacer una antena nueva, porque supongo que saturaría la cobertura, igual que cuando se envían. Igual que, por ejemplo, en fechas concretas de Navidad que se envían mensajes SMS, bueno, en el pasado eran SMS, pero supongo que si llaman muchos a esa hora, justo pues se saturaría. Entonces, realmente nunca es ilimitado. Aquí yo por eso pongo reducción de coste unitario casi ilimitada. Igual, teniendo el mismo software no se pueden dar de alta infinitos clientes. Llegará un momento que tengas que ampliarlo un poquito, pero será un poco de coste ampliarlo, pues en telefonía será hacer una antena más, y ya tienen 100 antenas, pues unas 102, 103, etcétera. Pero por eso que a partir de llegar un momento en cuando llegues al nivel óptimo de producción, cuando así podrás seguir bajando el coste unitario. Esto ocurre en telefonía, en software y en algún tipo de empresas. Con lo que cuando encontremos una empresa con economías de escala, si la encontramos en una que el coste unitario puede reducirse de forma ilimitada, no ocurrirá esto que a partir de aquí o construyes una nueva fábrica o no puedes hacer nada. Bien, este sería uno de los casos, que serían los casos más favorables para invertir en estas empresas, sobre todo cuando todavía no han, porque sabes que al final no tendrá el tope. Ya han hecho la inversión y esa inversión la podrán amortizar y no tendrán que hacer una nueva fábrica después. Tendrán que meter un poquito más. Bien, y el otro caso, este sería reducción de coste unitario casi ilimitada, y este sería reducción de coste unitario con limitaciones. Sería el caso que hemos visto antes, que es el normal, ¿vale? En la escala de producción, que sería el coste unitario disminuye hasta que la empresa llega a un nivel óptimo de producción. Fábricas, por ejemplo, son las fábricas, o hasta un límite máximo. O sea, podría ser que aquí ya no pueda pasar, que ni siquiera puedes que tengas una economía de escala en la que no puedas forzar más la máquina. O sea, no puedas forzar más la fábrica que produce más. Por ejemplo, esto ocurre en aviones, en autobuses. Un avión tiene un número de plazas, no van a ir unos cuantos de pie. Y en los autobuses pasa igual. También sería un ejemplo para los cines. Si no llega un momento que tú tienes una capacidad limitada y no puedes meter en el avión gente de pie allí, ¿entendéis? Entonces, en estos casos sería reducción del coste unitario, pero podría llegar a un nivel a un nivel óptimo de producción, pero ahí ser el tope. Estos son los casos que son los peores, porque sabes que cuando llegas ahí a tope, ahí ya tienes sí o sí comprar, o si tienes una fábrica de autobuses, necesitas comprar otro autobús si quieres que esa gente se suba. Si tienes una demanda suficiente, tendrás que comprar un autobús o no. O sea, imagínate una empresa de autobuses que sale un autobús cada hora, pero después siempre se quedan 10 personas sin poder subir y esperándose o ya no yendo, etcétera. Pero un autobús es mucho más grande, entonces pues se te queda entre medio, por decirlo así. Entonces, este tipo de empresas son en las que la economía de escala es más débil, por decirlo así, porque ya te obligan a hacer una inversión. Fábricas también te obligan a hacer ya una inversión y no tienes una reducción de coste unitario ilimitada. Entonces, aquí tendríamos como los dos modelos.
una empresa que ya ha hecho sus inversiones y está en estos sectores, que suelen ser sectores de servicios, pues lo tiene muy bien porque ya no requiere hacer muchas más inversiones y disfrutará de beneficios. Aquí todo el rato tendrá una economía de escala compleja, que siempre tendrá que hacer más inversiones. Con lo que, en general, serán menos rentables las aerolíneas, las fábricas y todo esto, serán menos rentables, o sea, tendrá una economía de escala peor que las empresas de software o las de telefonía, que gozarán de economías de escala muchísimo más fuertes de cara a la inversión. Esto no significa que estas empresas sean malas para invertir, simplemente que serán negocios peores siempre, en general, que este tipo de negocios. Aunque no siempre, porque van a haber excepciones. Pueden tener más ventajas. Estas empresas también pueden tener muy buenas ventajas competitivas. Esto sería la base para entender esto.